Primero, mi nombre, como dice Alicia, es Daniel Lajú, está escrito, ¿no? La culpa no es mía, eso es culpa de la familia. A ver, ok, fíjense, ¿qué es un empresario? ¿Okay? Y bueno, yo traje varias citas de varios economistas para que vean qué es lo que piensan los economistas de los empresarios. ¿Okay? Esta primera es de Cantillon. ¿Okay? Para Roosevelt, Cantillon es el padre de la economía, ¿no? Yo creo que la economía es más promiscua y tiene varios padres, ¿no? Entonces, este es uno de ellos para mí, ¿no? Y Cantillon es el primero que saca la figura del empresario, y eso tiene una explicación, ¿no? O sea, el empresario como tal, ¿okay? para la historia económica aparece más o menos en la Edad Media, ¿okay? Cuando estaba acabándose la edad, la alta Edad Media y comenzando la baja Edad Media, más cercano hacia el Renacimiento, ¿no? Y nace en Francia, ¿no? Pero Francia es en ese momento la ciudad más, el centro más rico, ¿no? No ciudad, el centro más rico. Y bueno, y de hecho son los comerciantes, ¿no? Y pues la palabra entrepreneur, ¿okay? Es francesa, ¿okay? La palabra que usan los ingleses también es francesa, entrepreneur. De hecho, los ingleses llamaban al empresario merchant, ¿okay? Lo llamaban también undertaken, ¿saben? Enterrador, ¿okay? Lo llamaban así, ¿okay? Y la palabra empresario viene de Francia, ¿no? En realidad tiene origen latino, ¿no? Viene de imprendo, ¿okay? Que es lo que nosotros llamamos aprehender con H, ¿no? O sea, tomar, ¿no? Esa es la palabra, ahí es donde viene. Entonces, bueno, Cantillon era un empresario, ¿okay? Además de ser una de las cosas más características de él, él fue empresario, además fue comerciante y después fue banquero, ¿okay? Por lo cual la visión que él tiene del empresario es una visión bastante favorable, ¿no? ¿Okay? No es una visión antagónica contra el empresario. Y él empieza a decir que es el personaje más importante, ¿no? Y yo creo que eso está muy asociado a que Cantillon, él tiene una vida muy compleja también, ¿no? Cantillon era irlandés de origen español, ¿okay? Había sido expulsado de Irlanda porque era católico, ¿okay? Cuando la Revolución Gloriosa, Cromwell entra en Irlanda y ellos son expropiados, ¿no? Ellos son los dueños del condado de Kern en el norte de Irlanda. Ellos los expropian y entonces él se va con toda la familia a Francia. Él es un niño en ese momento, se van a Francia y en Francia se desarrolla, ¿no? Entonces ahí él va a desarrollar su vida como empresario, ¿okay? Y se va a hacer inmensamente rico, ¿no? Y va a escribir un ensayo, que es lo que se llama ahí essay, ¿okay? Todo eso lo pueden conseguir en internet si quieren, ¿no? Y yo me imagino que Alicia les va a dar la... Sí, hoy le van a tener la cita para que vean, ¿no? Sí, o sea, este hombre añade la incertidumbre, ¿okay? Es una cosa bien extraña, ¿no? Y esto es un hombre del siglo XVIII, ¿no? Cantillon nace, bueno, siglo XVII, perdón. Cantillon nace en 1650 y muere en 1734. ¿Okay? Parece que en 34. No es muy seguro que la muerte de él cese en ese momento. ¿Okay? Yo no lo voy a leer, ¿no? ¿Okay? Yo lo pongo para que ustedes lo lean si ¿no? Si le preguntamos a Adam Smith, el que dicen que es el papá de la economía, ¿okay? Que yo cuando dicen que es el papá de la economía siempre digo que yo preferiría ser huérfano, ¿okay? Porque miren esta cita es horrible, ¿no? O sea, el tipo no quiere a los empresarios para nada, ¿okay? O sea, para ser el padre de la economía y el padre del liberalismo, como que no quiere los empresarios, ¿no? ¿Okay? Entonces a mí me sorprende mucho esta cita, ¿no? ¿Okay? Y la pongo por eso, ¿no? Es más, él un poco más adelante él habla de la mano invisible, ¿no? Y la mano invisible tiene una mala prensa, ¿no? Porque bueno, Chávez decía que era la mano peluda, ¿no?
y la gente siempre piensa que la mano invisible, incluso los economistas creen que la mano invisible es la que crea los equilibrios en el mercado, ¿no? No sé, que Dios se está metiendo por ahí a hacer equilibrio, ¿no? Y la visión de la mano invisible es como la visión que Cantillon también tiene de los empresarios, la extrae Smith de los escolásticos, ¿no? Los curas escolásticos de la Edad Media, ¿okay? Y es lo que se llamaba la teoría de las consecuencias no intentadas, ¿no? La mano invisible es que ustedes hacen cualquier cosa, la planifican y sale otra cosa completamente distinta, ¿okay? Y sale otra cosa completamente distinta porque es la acción de todos los individuos, ¿no? ¿Okay? O sea, no es solamente la de ustedes planifican y piensan que esto va a ocurrir así, 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 y resulta que junto con ustedes actúa un montón de gente, ¿okay? Y esa actuación conjunta es la que produce el resultado final. Ese resultado final es el resultado de la mano invisible, ¿okay? Que no es Dios, ¿okay? Ojo que Smith tiene sus cosas, ¿no? Smith era un tipo medio extraño, porque él era calvinista, ¿okay? En Escocia en aquella época era muy mal visto que alguien fuese ateo, ¿okay? Él no era ateo, ¿okay? Ateo era Hume, por eso que Hume se tuvo que ir para Francia porque no lo querían en Escocia. Él era deísta, ¿okay? Porque era masón y rosacruz, ¿okay? Como casi todos los iluministas escoceses eran masones y rosacruces, ¿okay? Por lo cual no es que no cree en Dios, pero sí cree que Dios no actúa, ¿okay? Entonces es una cosa bien curiosa, ¿no? ¿Okay? El deísta cree en eso, el deísta cree que los seres humanos son los que actúan, ¿okay? y que Dios no actúa, ¿okay? Eso es contrario a la religión católica, ¿no? Y muchos austríacos creemos que así es como es de verdad Dios, ¿okay? Y eso nos pone en serios conflictos con la iglesia, ¿okay? Ok, el tercero que yo traje fue Say, ¿no? Say también tiene mala prensa, ¿no? Smith, Keynes habló malísimo de Say. Incluso cuando uno habla de Say siempre dice, la ley de Say, de que toda oferta crea su propia demanda. Eso es mentira. Say jamás dijo en su vida nada de eso, ¿okay? Eso es un invento de James Miller, papá de John Stuart Mill, y acentuado muchísimo por Keynes, ¿okay? Porque a ellos no les gusta Say, ¿no? Porque Say es peligroso para ellos, ¿no? Sería un tipo antigobierno, ¿okay? Sin embargo, él fue un tipo que tuvo una vida también bastante compleja. Se vivió entre la Revolución Francesa. Creo que es tu teléfono el que suena al timbre. Sí, profesor. Ah. ¿Lo puedo mutear ahí? Sí. El Say vivió entre el final de la Revolución Francesa, entre la Revolución Francesa y la Restauración, ¿okay? Y él fue miembro del directorio, ¿okay? Al cual Napoleón los tumbó y se montó en el coroto, ¿no? ¿Okay? Él es miembro del directorio. Y al grupito del directorio, que todos eran profesores de la École de Medicine, eran profesores de Derecho, ¿okay? Él les puso el título de les intelectuels, ¿okay? Entonces, por eso se le llaman los intelectuales. Entonces, Say era un tipo bien curioso, ¿no? Say es el proponente de que el gobierno no debe cobrar impuestos, ¿no? Y ahora que ustedes están por pagar impuestos, yo también deben estar pensando que Say tiene razón. Él decía que el gobierno no debía cobrar impuestos, el gobierno tenía que cobrar por los servicios que prestaba. Y si lo prestaba bien, bueno, chéverísimo, ¿no? Y si había alguien en el sector privado que lo produjera mejor que ellos, entonces, bueno, que la gente contratara al tipo del sector privado y que dejara de contratar al gobierno, ¿okay? Lo cual a mí me parece que es una excelente idea. Parece que al gobierno no le gusta, ¿okay? Entonces, él es un empresario también, ¿okay? Bueno, no era un empresario, era hijo de un empresario. Su papá era textilero, ¿no? Y se arruinó, y después ellos tuvieron una vida medio complicada, y después él se graduó de abogado y terminó dando clases y cosas de esas, ¿okay? Pero esa es la visión que tiene Say, ¿no? ¿Okay? El otro que traje, ¿okay? Que es el San Nicolás, ¿no? ¿Okay? Carlitos Marx, ¿okay? Miren, este tipo es increíble. Miren lo que esta sí la voy a leer. Miren: judíos circuncidados en lo profundo de su ser,
Así llama él a los empresarios. Como si fuese algo malo. ¿Ah? Como si fuese algo malo, perfecto. Bueno, tú sabes que siempre sacan el argumento de que Marx era judío, ¿no? Marx era judío, no sé qué. Eso es medio cierto, ¿okay? Porque el papá de él, Jaime Marx, se convirtió al luteranismo, ¿okay? para preservar su trabajo en Prusia, ¿no? Prusia era muy antisemita, ¿okay? Y él era judío, un abogado judío. Él insistió mucho que Carlitos fuera abogado. Carlitos no quiso ser abogado. Y bueno, y después Carlitos se graduó de lo que le dio la gana porque el papá se murió, ¿ya? Y bueno, y Carlitos creció en el ambiente de que él no era judío, ¿no? Además, él se bautizó luterano, su mamá también, ¿okay? Se crió como luterano. Es más, en Rusia había la costumbre de hacer una tesina cuando se graduaban de bachiller, igual que están aquí en Venezuela. Nosotros tenemos muchos estudiantes prusianos, que ustedes no lo creen. Entonces, él escribió, la tesis de él era cómo el amor de Cristo nos salva en la cruz. Después se volvió ateo. Pero el tipo no era judío, pues ni se sentía judío. Es más, él se enteró que era judío después, ¿sí? Y él vivió toda la vida mantenido por alguien, ¿no? Y uno de los manutensores de él era parte de la familia de la madre, que eran los dueños de Philip Morris, ¿okay? Entonces, bueno, él piensa que el empresario es un tipo malo, ¿okay? Por eso lo pone judío circuncidado en lo profundo de su ser, ¿okay? Y bueno, y en la otra cita que yo traje fue la de Keynes, ¿okay? Esta cita es medio benigna, ¿no? ¿Okay? Porque aquí Keynes lo que trata de decir es que el empresario es peligroso, ¿okay? Hay un libro anterior que es el breve tratado, en el cual lo llama monstruo cavernario al empresario, ¿okay? O sea, que él tiene palabras feas para los empresarios también. Entonces, bueno, Keynes cree que el empresario es peligroso porque la separación entre propiedad y ¿cómo se llama? Y gerencia, ¿okay? Hace peligroso al empresario, ¿okay? Que el empresario era mejor antes, cuando el empresario era todo al mismo tiempo, ¿okay? Ahora es peligrosísimo, y por esa razón es que él propone que el gobierno es el que tiene que regir lo que el empresario vaya a hacer, ¿no? O sea, por eso es que él aboga por el control total de la economía, ¿no? ¿Okay? Entonces, esa es la propuesta y bueno, y el otro es Mises, ¿no? Mises es el papá, bueno, el papá no, el difusor de la Escuela Austríaca de Economía, ¿okay? Y bueno, Mises tiene una visión, esta es ilegible, esta sí es ilegible. Tiene una visión del empresario que es mucho más benigna, ¿okay? Y es la visión que tenemos los austríacos. Para los austríacos el empresario es un motor en la economía, ¿okay? No es el tipo que planifica y todo se le da, ¿okay? Sino que es el tipo que está sujeto a esa mano invisible que después Hayek va a llamar el orden espontáneo, ¿okay? Que trata de dominar pero que no necesariamente lo consigue, ¿okay? Y Mises tiene una visión muy especial del empresario, ¿no? Él cree que el empresario es el servidor del consumidor. Y aquel empresario que sabe servir mejor al consumidor es el empresario que sobrevive y que es exitoso, ¿no? O sea, que el empresario tiene que entender que él no es el que manda en realidad es el consumidor. Eso es lo que dice von Mises. Y yo creo que en realidad él tiene razón, ¿no? ¿Okay? Ojo que inicialmente austríaco, pero después arrepentido, hay uno por ahí que se llama Schumpeter, que tiene una visión muy distinta del empresario. Schumpeter sí cree que el empresario es un tipo volitivo que impone su voluntad en el mercado, ¿okay? Entonces, bueno, yo como ejemplo de eso, ¿okay? Y para no amargarnos mucho con esto, ¿okay? Me voy a centrar en hablar de un empresario muy particular que es John Davidson Rockefeller, ¿okay? Que quizás es el empresario más emblemático, ¿okay? Y bueno, vamos a irnos para esa época, ¿no? Entonces, esto es finales del siglo XIX, mediados del siglo XIX, ¿okay? Cuando Estados Unidos todavía era un país subdesarrollado, ¿okay?
y Estados Unidos estaba tratando de desarrollarse, y surge la guerra de secesión. Y la guerra de secesión es una guerra muy complicada, ¿no? Una guerra en la cual en realidad Estados Unidos se empobrece mucho porque es una guerra interna, en la cual hay destrucción y muerte interna en los Estados Unidos. Se parece un poco a la guerra de independencia porque es una guerra que ocurre dentro del territorio norteamericano. Normalmente a los economistas nos enseñan muy mal en las escuelas y nos dicen que la guerra es buena para la economía, porque siempre usamos como ejemplo lo que le ocurre a Estados Unidos en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como Estados Unidos no pelea en su territorio, sino que se va a otro territorio a pelear, y bueno, y por supuesto los que quedan en el territorio norteamericano no sufren los bombardeos ni nada por el estilo, sino que se dedican a producir armas. Entonces para ellos la guerra es muy rentable, ¿no? Mueren unos cuantos gringos por ahí, pero los que sobreviven les va muy bien. Entonces esa visión de la guerra buena solamente se ocurrió en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Yo no sé si en la tercera vaya a ocurrir una guerra buena, como dicen, sí que hay una tercera. Entonces, bueno, Rockefeller es el cuarto de un matrimonio extraño, son inmigrantes alemanes, los Rockefeller-Phelan, la mamá es calvinista. Los alemanes normalmente no son calvinistas, sino que son luteranos. La mamá es calvinista y el papá es un comerciante puerta a puerta, ¿no? Y después, con el tiempo, Rockefeller se va a enterar de que el papá además no era muy honesto, ¿no? Eso le va a pegar mucho a Rockefeller, porque Rockefeller fue criado por la madre que tenía principios muy fuertes, ¿no? Y por eso es que Rockefeller era un personaje enigmático, ¿no? O sea, la gente veía a Rockefeller y pensaba que el tipo era malo, no sé qué, porque el tipo era muy serio, ¿no? Es más, no tomaba licor. Es más, de hecho, uno de sus enemigos ganados en el camino, que era Andrew Carnegie, le mandaba botellas de whisky, porque Carnegie era escocés, le mandaba botellas de whisky porque sabía que él no iba a tomar, ¿no? O sea, así como que te mando eso para que no te lo tomes nunca, pues, ¿no? Sí, así era Carnegie con Rockefeller. Entonces, bueno, él no le queda más remedio que dedicarse a producir cosas en la casa y venderlas en un colegio. Eso hace que Rockefeller se haga de una pequeña fortuna. Es tan ahorrativo el chamo, se ahorraba todas las ganancias que un día en la casa de la familia viene un señor a pedirle prestado plata al papá. El papá no tiene plata, entonces Rockefeller le dice: pero yo te puedo prestar, porque él tenía $50 ahorrados en lo que él llamaba su pequeña caja fuerte, que era un frasco de mermelada. Entonces él le presta los $50 y él se sorprende porque al final del año él recibe 7% de interés, que fue lo que habían pactado. Y entonces él se da cuenta de que esa es la manera de hacer crecer más el dinero, o sea, que no era solamente ahorrarlo, sino que era también utilizarlo, y es un niño, ¿no? Un niño lo que está haciendo él. Después él se mete a estudiar contabilidad, aprende contabilidad. Esa es una de las grandes habilidades de Rockefeller. El tipo sabía contabilidad y por tanto sabía recortar costos, ¿no? Es una de sus grandes habilidades. Y bueno, él lo contrata a un empresario que era vendedor de granos, y él ahí aprende el negocio de la venta de granos, ¿no? Aprende ese oficio. El jefe se da cuenta de que el tipo es muy hábil en eso de recortar costos, e incluso les ha hecho ganar mucha plata, y por esa razón él llega a ganar ese sueldo de $600 al año, que era una monstruosidad en la época previa a la guerra de secesión. Y él renuncia porque él le pide al jefe un aumento. Él le dice: mire, yo soy el que maneja los libros aquí, yo sé cómo está esto, ¿no? Y yo quiero que me paguen $800. Y el tipo: no, tú estás loco. Y entonces dicen: no, yo creo que yo me lo merezco, y además yo te echo ganar más plata, ¿no? Y entonces el tipo dice: no,
Y entonces, entonces yo me voy, ¿ok? Y entonces él decide montar un negocio con un amigo que se llama Clark, ¿ok? Y a la edad de 17 años, él no tiene edad para firmar el documento constitutivo del negocio y monta la empresa Clark and Rockefeller, ¿ok? El papá es el que firma el documento constitutivo del negocio a nombre del hijo, ¿ok? Y así arranca Rockefeller y empieza vendiendo grano, ¿okay? Y es un tipo terriblemente observador, ¿no? Y esa es una de las características de un empresario bueno, ¿no? ¿Okay? O sea que no necesariamente es un tipo graduado de la universidad con doctorado, o sea, lo que hacemos del doctorado, eso no servimos para empresarios, ¿okay? Entonces, en 1862 funda Clark and Andrew. ¿Qué es Clark and Andrew? Clark and Andrew es una empresa que produce queroseno, ¿okay? Y este muchacho que no sabía sino de grano, ¿okay? Descubre en la ciudad de Cleveland, donde él vive, que el mejor negocio que hay es refinar petróleo y sacar queroseno, ¿okay? Y entonces él, como no sabe química, se busca un químico. El químico se llama Clark, ¿okay? Perdón, se llama Andrews, ¿okay? Y como él es el que tiene el menos capital de los tres socios, ¿okay? Entonces él no aparece en el nombre de la firma, ¿okay? Entonces en 1862 crean esa firma y empieza a producir queroseno, ¿no? Y esa firma es terriblemente rentable, ¿okay? Porque en aquella época las petroleras eran muy despilfarradoras, ¿no? Botaban el petróleo, que se lo echaban a los ríos. La gente se queja hoy de la contaminación, porque ustedes no se imaginan la que se llueve, ¿okay? Y estamos vivos, ¿okay? Entonces echaban los residuos a los ríos, se botaba, ¿okay? La producción producían el 60% de lo que se podía producir con el petróleo, ¿okay? Y Rockefeller junto con Andrews logra optimizar aquello, ¿no? O sea, logra que no se deseche ese 40%, ¿okay? Que no se bote a los ríos, ¿okay? Empiezan a producir un montón de derivados, producen gasolina, ¿okay? Que inicialmente sirve para alimentar a la planta, ¿okay? para que la planta no consuma otro tipo de energía, ¿sí? Bueno, para que no consuma otro tipo de energía y que sea mucho más barata, ¿okay? Y empieza a producir nafta, ¿okay? Vaselina, todas esas cosas las empieza a producir él con el petróleo, con el amigo Andrews, ¿no? Y ojo que él no era químico, ¿no? O sea, un chico que estudió primaria, después estudió contabilidad, ¿okay? No estudió para ser químico, ¿no? ¿Okay? Entonces, en 1865 él decide ampliar el negocio, ¿no? ¿Okay? Es más, el cuento es más o menos así. Él va y habla con Vanderbilt, ¿okay? Que es el papaúpa de los ferrocarriles, y le dice a Vanderbilt: mira, yo produzco mucho petróleo allá en Cleveland, yo necesito que tú me traigas el petróleo de Texas, porque yo tengo un pozo, pero yo no produzco suficiente para lo que yo tengo en refinería, ¿no? Entonces, tú me traes el petróleo de Texas, y después te llevas el producto mío para Nueva York y para San Francisco para que se distribuya por Estados Unidos. Entonces llega a un acuerdo con Vanderbilt, y él regresa y habla con los socios, ¿no? Y entonces Clark está asustadísimo, ¿no? Clark le dice: estás loco, o sea, nosotros no tenemos eso que tú le dijiste a Vanderbilt, ¿okay? ¿Cómo a ti se te ocurre decir una cosa de esa? ¿Okay? Yo no me quiero endeudar. Y entonces ellos deciden poner en subasta la parte de Clark, ¿okay? Y quien compra la parte de Clark es Rockefeller, ¿okay? Entonces de esa manera desaparece Clark y la empresa se empieza a llamar Rockefeller and Andrews, ¿okay? Y bueno, luego en el 67 entra Flagler, ¿okay? ¿Ustedes han oído Flagler Street en Miami? ¿Nunca han ido para Miami? Bueno, cuando vayan para Miami pregunten cuál es la Flagler Street, es la calle principal. Flagler es el fundador de Miami, ¿okay? Es más, el tipo invirtió muchísimo dinero en hacer que esos barriales fueran una ciudad, ¿okay? Es más, eso tiene una historia que está relacionada mucho a la crisis del 29. Bueno, entonces Flagler entra al negocio y
la firma se transforma en Rockefeller, Andrew Flagler. Fíjense cómo va cambiando esto, ¿no? ¿Okay? Y por fin, hacia 1869, es el final de la guerra de secesión. ¿Okay? Yo no comenté algo más, ¿no? Rockefeller le tocaba ir para la guerra, ¿no? ¿Okay? Y ¿saben lo que él hace? ¿Okay? Él paga para que otro vaya a la guerra por él. ¿Okay? En esa época se valía. Entonces él pagó para que alguien fuera para la guerra por él y él se quedó en los negocios trabajando. Es más, de hecho, un hermano de él fue a la guerra, ¿okay? Y regresó como héroe y él no fue. ¿Okay? Es más, él era abolicionista y era de los del norte, ¿no? Porque los del sur no deben querer mucho a Rockefeller. ¿Okay? Entonces, bueno, hacia 1869 por fin firma el negocio con Vanderbilt, ¿okay? Y ahí se da ese transporte que Vanderbilt va a tratar de manipular a su favor. ¿Okay? O sea, Vanderbilt va a hacer varias cosas aquí bien curiosas, ¿no? Cada vez que Rockefeller y él hablan, lo primero que le dice a Vanderbilt: por cierto, te voy a subir el flete. Por cierto, te voy a subir el flete, ¿no? Porque claro, pensaban que Rockefeller depende de mí, ¿okay? O sea, sin mí Rockefeller no es nadie, ¿okay? Y Rockefeller era un tipo demasiado genial, ¿okay? Tipo que, a pesar de que no estudió, ¿okay? La cabeza le prendía bombillos a cada rato, ¿no? Y bueno, y él le pregunta a Andrew un día: mira, chamo, eso que nosotros traemos de Texas, eso es un líquido, ¿verdad? Sí, es espeso, pero es un líquido. Y lo que nosotros producimos también es un líquido, sí, también. Entonces, eso no se puede llevar en tubos. Y entonces él dice: sí, bueno, así como lo hacemos en la refinería. Bueno, pero vamos a hacerlo más largo, chamo. Y entonces, de esa manera, entre él y Andrew crean el oleoducto, ¿okay? Y traen el petróleo desde Texas hasta Cleveland, refinan y llevan de Cleveland a Nueva York y a San Francisco. Y se acabó Vanderbilt. Es más, el tipo ponía las tuberías al lado del ferrocarril y la gente se reía de Rockefeller montando tuberías. Este viejo está loco, ¿okay? ¿Cómo se le ocurrió esa vaina de poner tuberías por aquí? ¿Qué se va a vender agua ahorita? Eso es lo que la gente decía. Entonces resulta que lo que montó fueron unos oleoductos, ¿no? Y bueno, cuando él va a hablar con Vanderbilt, le dice a Vanderbilt: mira, esto, aquello y lo otro. Bueno, y entonces Vanderbilt le dice: bueno, por cierto, los fletes cambiaron. Chévere, qué bueno. ¿Sabes algo? Yo tampoco ya necesito tu negocio. Yo sé cómo traer mi petróleo para mi refinería y cómo llevarlo de la refinería a otro lado, ¿no? Y resulta que eso complicó la vida de Vanderbilt. Vanderbilt le había pedido créditos para ampliar la línea ferrocarrilera porque él pensaba que Rockefeller nunca iba a abandonarlo. Y bueno, Vanderbilt se deprimió y Vanderbilt se pegó un tiro, ¿no? ¿Okay? Y resulta que el hijo adoptivo de Vanderbilt es Andrew Carnegie, ¿okay? Y esa es la razón del odio de Carnegie contra Rockefeller, ¿no? Porque Carnegie cree que Rockefeller es el culpable del suicidio de Vanderbilt, ¿no? ¿Okay? Entonces ese es el odio entre ellos dos, porque ni siquiera se dedicaban al mismo negocio, ¿no? Porque Carnegie era productor de acero, ¿okay? Mientras que Rockefeller era productor de petróleo y derivados del petróleo, ¿no? ¿Okay? ¿Qué me iba a preguntar? Hay una novela, 1950, muchos siglos atrás, se llama Dallas. Ajá. Eso era una serie Sí, yo sé cuál es. Y retratan no específicamente la vida de Rockefeller, sino esa vida de esos hacendados petroleros texanos y del norte de Estados Unidos, sí. Y cómo fue esa transformación y la misma función empresarial durante pues casi todo un siglo, porque bueno, arranca desde el final de la guerra civil hasta ya ahorita, bueno, cuando sale la novela, que es 1960. ¿Sabes cuál es una pregunta que yo siempre me he hecho? ¿Por qué no hablan nunca de enfermedad norteamericana en vez de enfermedad holandesa? ¿Sabes por qué? Porque la enfermedad holandesa es mentira. Y la norteamericana es imposible de probar porque no ocurre enfermedad holandesa en Estados Unidos, ¿no? Y no ocurre en ningún país petrolero, eso es un cuento chino. Eso es un cuento chino.
Igual que muchas de las cosas que dicen de Rockefeller son cuentos chinos, son novelas, ¿no? Ok, fíjense, la historia trata muy mal a Rockefeller, malísimo, ¿no? Además, dicen que era monopolista, dicen que era un tipo sanguinario, que era mala gente, que era despiadado, así dicen de él, ¿no? Dicen que formó un monopolio, ¿no? Y así se trató a la empresa que se llama Standard Oil, se le calificó de monopolio y se le obligó a picarla en 9 pedazos, ¿no? Que son las famosas 9 hermanas, ¿no? Y fíjense que una de las cosas que yo siempre bromeo con esto, yo siempre digo que una de las formas fáciles de descubrir a un socialista es si el tipo es conspirativo, ¿no? O sea, si ustedes dicen que las 9 hermanas se juntan para fijar el precio del petróleo, ¿okay? Entonces ya ustedes ya empezaron a ser conspirativos. Es muy difícil que 9 empresas se pongan de acuerdo para fijar el precio del petróleo. ¿Okay? Igual que es muy difícil que un cartel como López fije el precio del petróleo. ¿Okay? Eso es un cuento chino, ¿okay? Un cuento chino y malo, ¿okay? pero normalmente lo dicen, ¿no? ¿Okay? Pero generalmente aceptado, como dicen por ahí. Entonces, fíjense, los monopolios solamente existen cuando el gobierno apoya al empresario, ¿okay? Para que ese empresario ineficiente, ¿okay? que saque del mercado a los otros empresarios que son su competencia. ¿Okay? Un monopolio solamente puede ser monopolio por ley, no existen monopolios naturales. ¿Okay? Y no existe, como dice Marx, una tendencia al monopolio. ¿Okay? Si existiera una tendencia al monopolio, ¿okay? Ya se hubiese dado un monopolio internacional. ¿Okay? No hay tendencia al monopolio. ¿Okay? De hecho, la Standard como era terriblemente eficiente, llegó a dominar el 88% del mercado, ¿okay? En los primeros años. O sea, cuando ya no era Clark and Andrew, ya no era Clark and Rockefeller, ya no era Rockefeller, Clark y Flagler, sino que ya era Standard Oil, logró tener el 88% del mercado. ¿Okay? Y luego, cuando se iniciaron los juicios antimonopolio, ellos dominaban el 64%. Si ellos dominan el 64%, eso no es un monopolio. ¿Okay? Había 137 competidores. ¿Okay? O sea que no era un monopolio. Y además los precios de los derivados bajaban. ¿Okay? Y subían y bajaban y subían. Entonces no era un monopolio. El monopolio, el empresario tiene la habilidad de mantener el precio fijo y alto. ¿Okay? Aquí no hay monopolio. Entonces lo acusaron injustamente. Esa es una de las razones por las cuales Rockefeller, cuando lo acusan, se va. ¿Okay? La primera reacción de Rockefeller cuando le toca enfrentar los juicios antimonopolio, que quien está detrás de eso es Theodore Roosevelt. ¿Okay? Entonces él dice que él no va a enfrentar eso y se va a la frontera de México. ¿Okay? Y después, estando en México, entonces él empieza a pensar, ¿qué escucho aquí? ¿Okay? Esto es ridículo, pero yo soy el jefe del negocio. ¿Okay? Soy un tipo rico. ¿Okay? Tengo una familia en Estados Unidos. Y estoy huyendo porque me quieren juzgar. ¿Qué hago yo aquí? ¿Okay? Entonces el tipo se regresa y enfrenta el juicio, ¿no? Y es un hombre adulto, viejo. ¿Okay? Y enfrenta el juicio y en el juicio le dicen de todo. Barriga verde, no sé qué, no sé qué más. ¿Okay? Y el hombre se lo cala. ¿Okay? Y además se cala que le dividen la empresa en 9 pedazos, lo obligan a dividir la empresa en 9 pedazos y a vender toda su participación. Él vendió toda la participación de la Standard Oil. Todavía hoy la gente dice, la familia Rockefeller maneja el petróleo, y ninguno tiene ninguna acción de ninguna petrolera. ¿Okay? Sí existen las 9 hermanas, ¿no? La Exxon está por ahí. ¿Okay? ¿Cómo se llama? La Chevron está por ahí. ¿Okay? Pero ellos no son socios de esa vaina. ¿Okay? Además, de hecho, después de eso se dedicaron a los negocios de los supermercados. ¿Okay? Y hay una cosa bien curiosa, ¿no? Que está muy asociada con el librito ese que tienen ustedes afuera de responsabilidad social empresarial, que ya vamos a decir un tema de esto, ¿no? Bueno, sí, pero ya tú vas a ver. ¿Okay? Fíjense que Rockefeller, ¿okay? Igual que Carnegie, crean la responsabilidad social empresarial.
¿Y qué es la responsabilidad social empresarial? La responsabilidad social empresarial es que el empresario exitoso, ¿ok?, le da a la sociedad parte de su éxito creando una fundación. No es la empresa, porque las empresas no están para mantener ninguna fundación. ¿Okay? Aquí en Venezuela se entendió terriblemente mal esa propuesta. Bueno, no solamente en Venezuela, en Europa, en muchos países, hoy en día se cree que así es como se hace responsabilidad social. Las empresas no tienen por qué ser responsabilidad social. La única responsabilidad social de la empresa es producir ganancias. ¿Okay? El empresario, ¿okay?, motu propio, ¿okay?, no por ley, ¿okay?, pone una fundación para dar parte del dinero, ¿okay?, de lo que él tiene. ¿Okay? Y eso es lo que hace primero Carnegie, ¿okay?, porque Carnegie es el primero que se deshace de su negocio. Antes de que empiecen los juicios, Carnegie le vende a Morgan la US Steel, bueno, se llamó después US Steel, se llamaba Carnegie Steel en aquel momento. Y bueno, él se la vende a Morgan, y Morgan le entrega un dineral inmenso a Carnegie, y Carnegie ya era un tipo que estaba sobrado. Carnegie vivía la mitad de su vida en Escocia, él era escocés de origen, en un castillo que él se había comprado, ¿okay?, y la otra mitad en Estados Unidos. Y Carnegie era un tipo que, como él nunca estudió, ¿sí?, entonces él quería emparentarse con la gente rica, ¿no? Y entonces él inventó la Carnegie Foundation, ¿sí?, que es la que maneja el Carnegie Hall, que mantiene la Filarmónica de Nueva York y la Ópera de Nueva York, ¿sí? Entonces él creó eso, ¿sí?, con la intención de él codearse con la alta clase neoyorquina, ¿sí? Y bueno, cuando Rockefeller lo obligan a vender la Standard Oil, ¿sí?, entonces a él le queda tanto dinero que él decide crear la Rockefeller Foundation, ¿sí?, para hacerle la competencia a Carnegie, ¿no? Dice, bueno, no nos competimos como empresarios, vamos a competirnos como benefactores, ¿no? Y bueno, y ahí se hicieron una pelea entre ellos dos a ver quién de los dos daba más plata, ¿sí? Entonces eso, ¿okay?, es lo que es la responsabilidad social empresarial, no lo que dice la ley nuestra de responsabilidad social empresarial, y no son las empresas manteniendo una fundación, sino que es el empresario que logra acumular una fortuna importante que se dedica a esto, ¿no? Y eso lo hacen muchos los gringos. De hecho, miren, otro de los mal hablados por ahí es Gates, ¿sí? Bill Gates tiene su fundación, ¿sí?, y todo el mundo habla mal de Gates, ¿sí? A mí me da cosas, ¿no? A mí no me cae mal Gates, ¿no? Y yo soy magadicto, yo no soy hombre de PC, ¿sí? Y no le tengo rabia a Gates, ¿no? Además tengo que decir una cosa, ¿no? El office inicial es para nada, ¿sabes? Cuando Gates hace el acuerdo con Jobs y con todo el grupo de los chicos de Apple, ¿okay?, el programa inicial es para Apple, ¿okay?, y por eso es que él inventa Windows, ¿no? Porque Windows se parece mucho a Mac y cada vez se parece más, ¿okay?, porque inicialmente él intentó copiar, ¿okay? Ok, miren, yo le había prometido a mi amiga Alicia que esto iba a ser corto, ¿okay?, y si no me creen el cuento, ¿okay?, aquí tienen este artículo y este libro, ¿okay?, para que vean cuál es la verdadera vida de Rockefeller, para que vean que no es cuento, ¿okay?, para que vean que no es cuento lo de que nunca fue un monopolio la Standard Oil, ¿okay?, y bueno, y que tampoco las 9 hermanas manejan el precio, ¿okay? Y con respecto a Kirchner, que me estaba diciendo, dice que les hablara, o sea, la escuela austríaca tiene dos, o sea, el empresario forma parte de la escuela hace mucho rato, ¿no? O sea, Menger cuando escribió los principios de economía habló parcialmente del empresario, ¿no?, pero parcialmente.
no profundizó mucho por ahí, sobre todo en un documento que se llama Sobre la teoría del capital. Él habla mucho del empresario, ¿okay? Pero quienes desarrollan el tema del empresario en la escuela austríaca son Mises, y ahí tienen la cita que Mises habla, que yo les había puesto ahí, que es la más larga, no se ve bien, que me imagino que se la van a dar. Sí, de hecho, acabo de abrir el grupo de WhatsApp, me confirman si están todos, para pasarles por el WhatsApp todas las presentaciones. Entonces bueno, ahí Mises es el primero que se preocupa por el empresario. Además, Mises dice que el empresario es el personaje fundamental de la economía, que la economía no estudia al homo economicus, como dice John Stuart Mill. Y bueno, quien desarrolla definitivamente la figura del empresario es Kirchner, ¿no? Kirchner es un profesor que es de origen británico, de origen alemán, ¿no? Pero nació en Inglaterra. Es más, se escribe medio raro, ¿no? Porque Kirchner no se escribe así. Él es, porque no se ha muerto, tendría la edad de mi papá, porque él nació en teoría el mismo año que nació mi papá, nació en el 29, y él es profesor en NYU, ¿okay? Él fue uno de los tutoriados de Mises, y su trabajo era sobre el empresario, ¿no? Y escribió varios libros, ¿no? Tiene un documento que se consigue en internet que se llama El Empresario, ¿okay? Donde él explica qué es lo que es un empresario en la economía, ¿okay? Y bueno, tiene varios libros, ¿no? El empresario, la función empresarial y la competencia. Hay varios libros de Kirchner bien interesantes, ¿no? Y Kirchner, la visión que él tiene es de que el empresario es un tipo que descubre, ¿okay? Oportunidades de negocio, ¿okay? Los austríacos no creemos mucho en el equilibrio, ¿no? Nosotros no creemos mucho que existen equilibrios en los mercados, ¿okay? Sino creemos que hay una tendencia hacia el equilibrio que se va rompiendo, ¿okay? Y el que la rompe es el empresario, ¿okay? El empresario, el que la rompe no, el que descubre los desequilibrios es el empresario, y esos desequilibrios los llena él, ¿okay? Y esa es la función empresarial, tratar de conseguir los vacíos del mercado para meterse, ¿okay? Y esa es la visión que tiene Kirchner, y eso es lo que yo traté de transmitirles con la idea de Rockefeller, ¿no? O sea que en realidad el tipo lo que hace es descubrir oportunidades, ¿okay? Y esa es la idea que tiene Kirchner, ¿no? Y para Kirchner el descubrimiento es lo mismo que la creación, ¿okay? Y esto es una idea muy teológica, ¿no? Porque saben que Kirchner es rabino, ¿okay? Entonces, y los rabinos tienen los judíos tienen una visión muy particular de Dios, ¿no? Siempre dicen que nosotros los cristianos y los judíos y los musulmanes tenemos el mismo Dios. Mentira, son tres dioses completamente distintos. El Dios de los judíos es un Dios que construyó, ¿okay? Y dejó para que el ser humano terminara de construir. Entonces la visión que tiene Kirchner es muy parecida a esa, ¿no? De hecho, la palabra en hebreo es así, bará, ¿okay? Bará significa crear, ¿okay? Pero no es crear solamente, sino crear para que se siga creando. Es un verbo bien complejo, ¿okay? Entonces, en eso se basa la idea de Kirchner, ¿no? Y Kirchner dice que cuando el empresario descubre, está creando, y crea de la nada, así como dice el Génesis, que Dios crea, ¿no? De la nada, ¿no? O sea, esa visión para un católico es medio herética, ¿no? Entonces, bueno, ese es el verbo bará, ¿no? De hecho, la Biblia comienza en hebreo así, Bereshit bara Elohim, ¿okay? La palabra es esa, pues. Es hacer para seguir haciendo, ¿okay? Porque en teoría Dios construyó el mundo y nos dejó a nosotros para que nosotros lo termináramos, ¿okay? Eso es lo que está detrás de la idea de Kirchner, una idea muy teológica, ¿okay? Yo la comparto, ¿saben? Yo la comparto porque yo ahí sí soy bastante deísta. Yo creo que Dios de verdad no actúa, ¿okay? Sino que nos deja a nosotros que actuemos. Yo ahí comulgo con esta idea.
aunque suene herética. Entonces, bueno, para él descubrimiento y creación es lo mismo, ¿no? Y Huerta de Soto dice que cuando Colón descubrió América la estaba creando. Y de hecho la creó, pues, o sea, lo que fue América después del descubrimiento, aunque Colón nunca se enteró de que él había descubierto nada, fue completamente distinto a lo que era antes. Somos nosotros. Es más, les comento esto porque Colón jamás se enteró de que él había descubierto nada, ¿no? Siempre creyó que todo esto era un archipiélago inmenso que le impedía el paso a Zipango, ¿no? Que era el sitio donde él quería llegar. Colón jamás estaba buscando la India, Colón estaba buscando Japón. Y esto se le atravesó en el camino. Afortunadamente para él, porque él tenía víveres hasta este territorio, ¿no? Por eso es que los tipos estaban medio alzados en las 3 naves, porque se habían acabado los bastimentos. Ellos creían que estaban en mitad del océano y que se iban a morir de hambre y de sed. Y por eso es que se rebelan. Y bueno, y él tiene la suerte de que consiguen aquello que él llama San Salvador, porque él se salvó. Y él, después de eso, hizo varios viajes y siempre creyó que esto era un archipiélago. Él se murió sin saber que esto era un continente. Es más, quien supo que esto era un continente era un tipo que se llamaba Américo Vespucio. Y por eso es que se llama América. Es más, fíjense, y aquí hay mucho empresario metido, ¿no? Porque ¿quién financia a Colón? Bueno, la reina Isabel, que era una tremenda empresaria, en un negocio mercantilista, ¿no? Ella es socia de él. Y ¿quién financia ese negocio? Medici. Y Medici también financia el que venga Américo Vespucio otro florentino, que era especialista en hacer mapas, y él lo manda para ver qué carajo fue lo que consiguió la reina, para saber si le van a pagar su plata o no se la van a pagar. O sea que hay mucho empresario metido. Lo que pasa es que la historia no la cuenta nunca de una manera empresarial. Entonces, y Kirchner cree en eso, pues cree que el empresario lo que anda es con un detector de negocios que llama la alertness, o sea, que te permite, que es la perspicacia, que te permite descubrir la oportunidad del negocio. Esa es la idea que tiene Kirchner y que se refleja en los libros de él. Es más, hay un documento muy interesante que se llama El Empresario, ¿no? Y yo se lo hago leer a los chicos en la Católica y en la Central. Si se dieron cuenta, Daniel nombró a Kirchner, a von Baber, a un poco de autores. Bueno, todos esos autores están allá abajo en la biblioteca, y en la librería pueden comprar algunos de esos libros. Entonces, bueno, muchísimas gracias.